Bueno, pues estamos aquí con Coral en este espacio que llamamos Diálogos Disidentes. Hoy tenemos diálogos con Coral Herrera. Gracias, Coral, por estar con nosotros. Yo soy Gabo, estamos algunos compañeros de AIGE y de otros colectivos de hombres por la igualdad. En esta ocasión tenemos aquí a la compañera y queremos aprovechar este espacio para que una vez más nos ayude a reflexionar sobre qué hay bajo la masculinidad con la que los hombres nos identificamos, y por ello celebramos estos espacios mixtos en el que nos encontramos hombres y mujeres por la igualdad, como un espacio de diálogo disidente, una convocatoria en la que hoy nos reunimos con nuestra querida Coral. Estos espacios mixtos nos deben de ayudar a los hombres a ver a través de las gafas violeta de nuestras compañeras feministas, porque si bien nosotros hemos de aprender a construir nuestras propias gafas violetas, fácilmente se nos puede empañar con el ego, con esa manía que tenemos los hombres del androcentrismo, que hemos aprendido y que esta sociedad nos exige. Entonces, un poco para romper esta dinámica machista, es que agradecemos estos espacios y este aprendizaje que nos permite el feminismo, ¿no? Queremos agradecer enormemente a Coral que nos regales este rato tan precioso de tu tiempo, con tu compañía y tu saber. También queremos agradecer a Ben Magé, Ecologistas en Acción, que nos ha cedido este espacio para hacer esta charla, este diálogo. A todos los compañeros presentes, por su compromiso, por sus ganas de ser mejores personas y cambiar esta masculinidad. También queremos dar las gracias a los compañeros de AIGE, esta gran familia sin la cual pues yo no estaría aquí y muchos hombres pues no encontraríamos un lugar para hacer este camino, esta transición, este camino hacia una masculinidad sin violencia. También queremos agradecer porque para todo lo que hemos preparado, toda la logística de este pequeño encuentro, pues hay un compañero que no ha podido venir y que ha colaborado, que es Nicolai, que ha fallecido un familiar, y pues le mandamos nuestro sentido pésame y nuestro cariño desde aquí. Y bueno, un poco aquí estamos presentes algunos compañeros, Coral, tenemos a Pablo en la cámara, tenemos a Carlos, a Jacobo, a Daniel, a Salvador y Gabo, un servidor. Visual, experta en teoría de género, en feminismos, masculinidades, teoría queer. Ha trabajado como consultora de comunicación y género en organismos internacionales como la UNESCO, la ILANUD, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes, la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la UNED de Costa Rica, el Observatorio de Medios y Comunicación Centroamericana. También coordina el Laboratorio del Amor, una red social de mujeres y un taller permanente en torno a los estudios sobre las relaciones amorosas desde una perspectiva de género. Escribe en su blog desde hace más de 7 años y colabora en diversos medios de comunicación como Mente Sana o Pícara Magazine. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad de Sorbona de París, la Universidad de Carlos III de Madrid, y ha publicado varios libros, entre los que destaca La construcción sociocultural del amor romántico, Más allá de las etiquetas y Mujeres que ya no sufren por amor. Y también Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Y su último libro, Cómo disfrutar del amor, herramientas feministas para transformar el mito del amor romántico. Además, ha participado en varios libros colectivos e imparte conferencias en congresos internacionales sobre comunicación y género. Seguramente podríamos decir muchas cosas más, pero no acabamos la jornada hoy. Hoy tenemos el privilegio de tener a Coral aquí porque estás trabajando con el Instituto Canario de Igualdad, la elaboración de una guía. Gabo, muchas gracias a todos y a los compañeros de AIGE, de toda Canarias y a los que habéis venido hoy. Muchísimas gracias también a la gente que nos está viendo. Sí, he venido a Tenerife a presentar una guía de masculinidades para trabajar con menores, todo el tema de las masculinidades no violentas. Viene a raíz de un trabajo que hice en noviembre del año pasado, en el que estuve, bueno, sobre todo trabajando con
educadores sociales y educadoras sociales, y también con menores todo el tema este de la masculinidad no violenta. Y bueno, es una guía en la que hay una parte de dinámicas y de ejercicios para trabajar con los chavales en el aula, también para docentes y para trabajadores y trabajadoras sociales, y una serie de textos para trabajar con ellos, ¿no? Para mí el mayor reto viene de la educación, es decir, cuando hablamos de todo el trabajo que hay que hacer en masculinidades, para mí la clave está en las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo en las generaciones que tienen naturalizado, interiorizado y normalizada la violencia machista y el machismo, y no son capaces ni de identificarla y por lo tanto no pueden ni trabajarla. En la guía no solo ofrezco herramientas para trabajar con los menores, sino para trabajar también los propios educadores que trabajan con menores sus propias masculinidades, ¿no? Entonces, el trabajo que realizo es sobre todo, pues un poco lo que vengo yo trabajando con mujeres en el Laboratorio del Amor, que es una metodología basada en la autocrítica amorosa. Amorosa, es importante que sea siempre amorosa porque no se trata de fustigarse, ¿no? ni de machacarse, ni de hundirse la autoestima a una misma, sino más bien conocerse mejor. Es un proceso de autoconocimiento que nos puede llevar de alguna manera a encontrar las claves de cómo hemos aprendido a ser mujeres, cómo hemos aprendido a ser hombres, cómo nos han enseñado que hay que relacionarse entre nosotros y nosotras, y cómo reproducimos los patrones, ¿no? del patriarcado sin apenas darnos cuenta. Para mí el objetivo de la autocrítica amorosa al final es intentar ser mejor persona. Y trabajarnos los patriarcados que nos habitan a hombres y a mujeres. Pues la autocrítica amorosa yo creo que es una herramienta muy útil que nos sirve para conocernos mejor y para intentar ser mejores personas, y también para aplicar el lema feminista de que lo personal es político, ¿no? Es decir, todo trabajo individual tiene que ser a la vez colectivo, y en ese sentido, hoy no sé si habéis visto el informe que ha presentado el Ministerio de Igualdad sobre la violencia machista en la pareja. Los datos son escalofriantes, ¿no? Lo que revelan los datos es que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? En la lucha feminista para proteger a las mujeres, para dotar a las mujeres de autonomía económica y autonomía emocional para poder salir de la violencia. Pero yo hoy, más que nunca lo he visto, ¿no? Me pregunto, ¿y qué pasa con los hombres, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema que tienen los hombres. Nosotras somos víctimas de ese problema, pero el problema real, el sujeto, son los hombres y todo el tema de las masculinidades, ¿no? Y antes de empezar la charla hablábamos, ¿no? Yo decía, ¿y si hubiera unos servicios para los hombres, por ejemplo, que necesitan ayuda psicológica y ayuda terapéutica porque quieren salir de la violencia, ¿no? Ahora mismo, ¿qué recursos les estamos dando a los hombres que necesitan, trabajarse el machismo, que quieren trabajarse el machismo y que no saben cómo ni a dónde acudir, ¿no? Entonces creo que es fundamental trabajar el tema de las masculinidades en todos los ámbitos, por supuesto en el preventivo y en el educativo, y también en el área de los servicios sociales. Ofrecer a los hombres recursos, ¿no? A los hombres que quieran salir de la violencia y que se vean en situaciones extremas en las que puedan pedir ayuda. Para mí hay dos ámbitos fundamentales, uno es el de la educación y otro es el de la cultura. Yo a veces me siento un poco, me pregunto, ¿no? Después de dar, por ejemplo, un taller con varones adolescentes de 16 a 18 años, ¿no? Una sale siempre en los talleres pensando, que ha sembrado ahí unas semillas, ¿no? Que a los chavales se les han quedado una serie de preguntas, que los chavales se van de allí con algo más, con lo que empezaron un poco a trabajar para aprender a cuestionarse a sí mismos y para replantearse todo el orden de las cosas, ¿no? Pero yo digo, y ahora en cuanto enciendan el móvil ya van a recibir desnudos de chicas, ¿no? Van a recibir escenas sexuales de chicas, porque los amigos se pasan los vídeos entre ellos. La próxima película que vean va a estar plagada de violencia de arriba abajo,
en todas sus formas posibles, y todos los productos culturales están constantemente saltando la mitificación del macho violento, ¿no? A mí me impactó mucho la imagen de este chaval de Estados Unidos, ¿no?, que salió con el rifle y mató a 2 hombres, porque es en esa foto donde yo creo que se condensa un poco toda la cultura que exalta la violencia y que glorifica de alguna manera y mitifica la violencia, ¿no? Y mitifica al macho violento. Porque ese chaval en ningún momento se plantea, yo creo, que está haciendo algo malo. Si él supiera que está haciendo algo malo, se escondería, ¿no? O intentaría huir de la policía, no se pasaría orgulloso con su rifle, ¿no? Entonces creo que en la revolución feminista que estamos llevando a cabo es fundamental que la cultura empiece a poner de su parte, ¿no? Sin embargo, yo pienso, bueno, es que tú a los creadores no les puedes pedir, oye, dejar ya de glorificar el machismo, dejar ya de glorificar la violencia, ¿por qué no presentáis otras masculinidades, otras formas de ser hombre, ¿no? Otros personajes, otras tramas, otros finales felices, ¿no? No se les puede seguir porque no. Que la cultura, digamos que lo que sí se puede hacer es educar a las nuevas generaciones para que los futuros creativos, ¿no?, los futuros dibujantes, los futuros guionistas, los futuros productores, directores, incluso actores, sean capaces de identificar los estereotipos, ¿no?, y toda la ideología patriarcal de las películas y de los productos de ficción, para empezar a cambiarlo, ¿no?, y para empezar a presentar otras tramas y otros esquemas narrativos que no sean los de siempre. Iba a decir algo, Carlos. Sí, que, a ver, yo me encontré en una charla en la que estaba poniendo ejemplos de videojuegos y películas que tenían a lo mejor alternativas a la narrativa convencional. No se dan cuenta de que realmente, digo, pero vale, ¿te parece que meter a una persona de color o a una protagonista femenina fuerte, antinatural? Y sin embargo te parece natural verte todas las películas de Martin Scorsese que solo son hombres, gángster, y es el mismo relato todas las veces. Eso les parece normal, pero poner a una mujer protagonista le parece artificial. Y la verdad es que no hay manera de que les entre en la mollera, no lo entienden, creen que todo esto de que la mujer ahora tenga presencia es impostado. Yo creo que uno de los trabajos, o sea, una de las claves del trabajo de masculinidades tiene que ver con la autonomía, es decir, que los hombres se sientan protagonistas del proceso, del trabajo en el que están, ¿no? Y sobre todo con chavales jóvenes, ¿no? Yo veo que no funciona mucho el decirles a los chicos, mira, es que tenéis que ser así, es que los hombres no machistas tienen que ser así, es que las relaciones que tenéis que tener con las chicas tienen que ser así. Eso no funciona absolutamente, y tampoco funciona hablar de la violencia machista hablar de la violencia machista así en seco, porque bueno, lo que yo he experimentado trabajando aquí, os comentaba antes, ¿no?, que yo estuve trabajando con educadores sociales y con menores que tienen medidas judiciales por violencia, y yo lo que siento que funciona para trabajar el tema de la masculinidad es que cada hombre se haga dueño de su proceso, ¿no?, de su proceso de transformación, y que luego sea capaz de ver cómo su cambio mueve a un cambio social, ¿no?, cómo su propio proceso de transformación puede tener un impacto real en la sociedad, en el tiempo en el que vive, ¿no?, en el mundo en el que viven. Creo que, bueno, que los hombres tienen una resistencia muy fuerte porque se encuentran con un discurso a veces completamente basado en la acusación, ¿no?, porque vosotros. En el feminismo decolonial, a las feministas blancas, cuando se nos señala a los privilegios, yo recuerdo que al principio yo también generaban unas resistencias fortísimas, y fue así como comprendí por qué, por ejemplo, mis propios amigos, incluso hombres de mi familia, tienen esa resistencia contra el discurso feminista. Lo comprendí cuando yo me di cuenta de que cuando a mí me señalan los privilegios también se me genera de manera natural una posición defensiva, ¿no? De decir, no, porque yo no soy privilegiada, no, porque, ¿vale? Y porque además me resulta agresivo a veces el discurso decolonial feminista, porque claro, me toca todos los privilegios de arriba abajo, ¿no?
porque dentro del feminismo hay unas voces que son más escuchadas y otras que son menos escuchadas, ¿no? Unas mujeres que cobramos más y otras que cobramos menos, hay unas jerarquías dentro del feminismo, ¿no? Y en el momento en que tú eres capaz de ver que el propio feminismo también tiene una jerarquía y también tiene un funcionamiento completamente patriarcal, basado en intereses propios, intereses de pequeños colectivos que se enfrentan entre sí, ¿no? Es cuando puedes ver que la única manera de hacer feminismo es desde dentro, rompiendo el patriarcado que nos habita, a mí como persona y al colectivo feminista en general, ¿no? Entonces, yo pensaba, si a mí me genera resistencia el discurso de colonial que me señala los privilegios, es normal que a los hombres también les genere resistencia, ¿no? Un discurso basado en bueno, pues eso, en pediros que os hagáis responsables, ¿no? De vuestras propias masculinidades. Yo lo que he descubierto trabajando desde ahí es, bueno, primero que la humildad es súper importante para trabajarse todos los patriarcados, la humildad, ¿no? La humildad, es decir, que yo por ser feminista no soy menos patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo en el día a día, por ejemplo, con mi pareja, sobre todo en la pareja lo veo, ¿no? Cuestiones, bueno, pues que tengo naturalizadas, que tengo interiorizadas desde que soy muy pequeña y que sigo reproduciendo, ¿no? Mi compañero de repente me dice, ¿esto te parece un poco patriarcal? Por ejemplo, le digo, pues arregla el enchufe que hago yo las lentejas. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las tareas de bricolaje, no se me dan bien, no soy buena haciendo cosas con las manos, ¿no? Y entonces, en vez de decir, voy a ver si aprendo, pues me instalo en lo que mejor se me da, que hacer las lentejas, que es verdad que me salen ricas. O sea, que me lo puede abrir mejor un hombre que luego además ninguno de los dos, porque es una cuestión de maña, no de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, que creo que hace falta como mucha humildad, ¿no? Y también, pues mucha capacidad para reconocer los privilegios que una tiene, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, con masculinidades, yo creo que es muy importante trabajar en las dos dimensiones que son cómo sufro el patriarcado, o sea, cómo, por ejemplo, de niño he sufrido toda la represión patriarcal de una educación, ¿no? Basada en unos valores totalmente machistas, y luego cómo yo ejerzo mi poder y cómo yo ejerzo el patriarcado, ¿no? Pero eso también lo tenemos que hacer las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo ejercemos? O sea, por ejemplo, para mí es muy interesante la crítica que le hace el feminismo a las mujeres que emplean trabajo doméstico, ¿no? Que es una cosa que nos cuesta plantearnos, pero que hay que plantearse, ¿no? Para que tú puedas trabajar tienes que explotar a otra mujer más pobre que tú, que te sustituya en el hogar para que tú puedas trabajar fuera. Es decir, son muchísimas las cuestiones y que nos tiene que servir no para culpabilizarnos ni para sentirnos mal, sino más bien para crecer, ¿no? Y para cuestionarnos y para pues hacer las transformaciones que creamos que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que con los chavales, por ejemplo, y con los hombres jóvenes, cuando tú les explicas que en realidad es un asunto de estructura, vivimos una estructura capitalista y patriarcal basada en la explotación, ¿no? Y es una explotación de unos sobre otros, o sea, no es solo una cuestión como plantea el marxismo de clases, ¿no? De los ricos oprimen a los pobres, ¿no? Y los dueños de los medios de producción oprimen a los trabajadores, no, estamos en un sistema en el que nos explotamos unos a otros sin cesar, ¿no? Hasta el punto de que yo, por ejemplo, cuando me pongo a revisarme y a trabajar las violencias que yo he ejercido, me pongo a pensar cómo trataba yo a ciertas profesoras de mi instituto cuando me pedían por favor que me callara porque no paraba de hablar, ¿no? Y recuerdo con mucho dolor un día que una profesora mía se me echó a llorar y me dijo, Coral, no puedo más, te estoy intentando explicar el Imperio Romano y es que es imposible. Es que no te callas, por favor, no ves que estoy haciendo un esfuerzo, que me estoy dejando la garganta, ¿no? Y ahora lo cuento y se me quiebra la voz porque pienso, joder, qué tremendamente cruel fui. Y yo antes me centraba más en hablar, por ejemplo, del bullying que yo recibí en el colegio y en el instituto porque era una niña bajita, porque era una niña muy delgada, porque no tenía pecho, porque no me había desarrollado sexualmente, ¿no? Porque siempre fui muy infantil, ¿no? Y si queréis ahora os hago aquí una exposición de todo lo que sufrí, pero me parece mucho más interesante, ¿vale? Hablar de cómo yo, por ejemplo, abusaba de mi hermana pequeña, por ejemplo, me ponía a jugar con ella a los esclavos y a los... El juego era, ahora yo soy el amo y tú eres el esclavo, pero no cambiábamos de rol, pues a ella le tocaba, ¿no? Y mi padre me decía, estás abusando de tu hermana, no puede ser, ¿no? Pues me parece más interesante hablar de eso, ¿no? De cómo yo, por ejemplo, he hecho sufrir a algunas de mis parejas porque no he sabido romper bien, ¿no? Aunque se me da mucho mejor llorar y decir y contaros cómo me rompieron el corazón
esos hombres malvados de mi adolescencia que no me quisieron querer bien, ¿no? Pues también, ¿vale? Es más interesante a lo mejor que yo hable de cómo yo también he roto el corazón y cómo yo he roto relaciones sin a lo mejor tener el cuidado que hoy tendría. Llegar a ese punto, porque así a bote pronto no se entiende, ¿no? El cómo usas tu poder, la gente se me queda así como, no sé, ¿no? Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿cómo consigues lo que quieres? O lo que deseas o lo que necesitas en tu vida. Cuando tú necesitas algo, ¿cómo lo consigues? ¿Qué estrategias utilizas para conseguirlo, ¿no? Y después, el segundo punto sería, ¿es ética la manera en que tú quieres conseguir lo que necesitas o lo que deseas y qué impacto tienen los demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pues, a mí me gusta tu reloj, no sé cómo conseguirlo y pienso, bueno, pues se lo voy a robar cuando se lo quite para lavarse las manos, ¿no? La segunda pregunta que me tengo que plantear ¿es ética esa manera de conseguir el reloj? ¿Le voy a hacer daño al compañero si le robo el reloj? Que a lo mejor es un recuerdo de su abuelo y tiene un valor sentimental, ¿no? Enorme, ¿no? Y luego, el tercer punto sería, ¿realmente necesito yo ese reloj para algo? ¿No? Lo mismo, por ejemplo, en las estrategias amorosas, ¿no? Yo, pues quiero seducir a un hombre, ¿vale? Bueno, primero tendré que ver si el hombre está interesado en mí, claro. Y luego tendré que ver también si la estrategia que utilizo para seducirlo es una estrategia ética que no hace daño a nadie o si puedo hacer daño, ¿no? A alguien, al hombre implicado en concreto. Creo que es una cuestión de revisar qué tan ética es mi necesidad y la estrategia que voy a utilizar para conseguirla. Y esto no es fácil, o sea, por ejemplo, en el caso de las separaciones, ¿no? Cuando las parejas se separan, que entran en una guerra total, cuando esa guerra es una guerra en la que todo vale y parece que no hay ningún tipo de límites porque claro, se dice que es por amor, ¿no? Y que el desamor duele mucho y que entonces cuando nos han hecho daño tenemos derecho a destrozarle la vida a la otra persona, ¿no? Es un poco el argumento que se utiliza para justificar la violencia machista, ¿no? La mató porque es que ella le fue infiel, o la mató porque es que ella le destrozó el corazón, ¿no? Como si fuera legítimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que nos tenemos que trabajar muchísimo es el tema de la venganza, ¿no? Que si os fijáis en todas las películas está totalmente legitimada. Es decir, si tú mataste a mi padre, como la princesa prometida, ¿la visteis la película? Sí. Que todo el protagonista se pasa toda la película de tú mataste a mi padre, me decía, hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. ¿Vale? Porque todo su afán era vengarse, ¿no? La venganza está completamente legitimada, pero sumamente violenta, ¿no? Entonces, para mí este trabajo de autocrítica amorosa tiene que ver con eso, ¿no? No tanto con ver cómo yo he sufrido la violencia, el bullying en el colegio, cómo me han hecho sufrir por amor, etcétera, sino cómo yo he ejercido, ¿no? Y ejerzo mi poder, cómo consigo lo que quiero, qué estrategias utilizo y qué impacto tienen en los demás. Con mi pareja y a solas, el menor impacto. Y es importante, ¿no? Nuestros deseos, nuestras estrategias, nuestras ideas e incluso y qué impacto tienen los demás. La vida de los demás, o joder en la vida de los demás, ¿no? ¿Todo es mejor o para que esté yo? Esto, bueno, eso con menores y con adultos estos años, de bien, ¿no? El apelar a su... y también a una de la honestidad, ¿no? Una asignatura pendiente, masculinidades, en qué grado soy capaz y todas las cuestiones, la honestidad de la pareja, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mucho la atención ha habido en los prostíbulos, como ningún hombre, claro, porque a ver qué hombre le dice al prostíbulo que ha habido un brote, contagio a mi mujer, se lo contagio a mí, ¿no? ¿No? Que los hombres educados en el patriarcado tienen mala honestidad, ¿no? De alguna manera está un poco enfocada en honestos, es decir, algo, me voy a apoyar en enriquecer una educación para que yo haga la gana y pudiera tener a la vez y de hombre soltero, pues de hombre que va y a la vez para poder ir a tu clave, ¿no? De las bueno, la memoria son 2 o 3 libros. Luis Calvo, que es un sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, gusta mucho porque el tipo hace autocrítica, las masculinidades, ¿no? Mucho a este tema, ¿no? De la honestidad y también de la monarquía, ¿no? Educados para vivir como reyes. Y ahora con Juan Carlos I, a veces pienso, digo, en su interior, que quiere tener éxito, que quiere tener dinero, ¿no? Se pregunta,
pero es mía de acumular tanto dinero, ¿no? Y decía, no, es todo poder, ¿no? Y poder, sí. dentro del antimonárquicos que están con la monarquía, que debemos, ¿no? Y que digan, ¿cómo vivo yo? Leyendo entre líneas, ¿no? la clave en cómo yo gestiono ese poder en común con una ética que nos dicta la propaganda de los medios y tal, y jodas en la gente, ¿no? Sí. Es decir, que hay una relación entre la propagandística y el capitalismo. Vale, yo consigo todo lo que necesito, fastidia a los demás que se fastidian, engañarles para ganar más dinero. Falta de honestidad también, el manerismo con los privilegios, pero aún estoy escuchando y es muy fácil de ello. Ahora, en lo que me estás diciendo, crítica es ser honesto y soy un hombre machista, maltrata también, porque bueno, es que también soy un maltratador, pero en las relaciones con otras personas, y después me doy cuenta y digo, me caché, el rey que poderme, ¿sabes? Hacerme ser un cabrón, ¿no? Menos, digo, a ver, al menos tengo a mi compañera feminista, que esto ya está, pues mira, pues tienes razón. Un poco que tenemos que hacer, ¿no? Es fácil, tal y como me han educado, ¿no? Y es decir, sí, vale, no, eso no es conmigo, y el balón es fuera. Esa humildad, claro, ¿cómo está para adquirir esa humildad? Cuando durante toda mi vida, con la maquinaria cultural, pues eso nunca se me ha exigido. No hace falta para ser hombre, en lugar de la otra persona. Menos aún hablar de lo que mariconadas son esas de hablar de lo personal. Y claro, como como se forma, te estoy escuchando y es que eso es de mi ser humano, ¿no? Honestamente, de lo que siento, de lo que me está pasando, pero hablarlo en un grupo de hombres, a que los hombres se podemos hablarlo, donde nos empoderamos de ser hombres, no salimos ahí fuera, y que eso no, ¿qué te importa? Tú lo que tienes que hacer, si no, se te van a poner por encima, están intentando dar la vuelta a esa mentira, ese engaño, ¿no? Entonces, yo quisiera también un pequeño inciso, el tema de las relaciones de poder y en la violencia, identificar un poco que la violencia no es aquello que se ve en la televisión, pero no solo eso, la bofetada o incluso de la humillación, sino que hay cosas, un forma de violencia, que como tú, todas las personas, ¿no? Es que nos da una violencia desde la sociedad, entonces poco a poco, y si pierdo, pierdes, ¿no? Es decir, no están. Pero en el tema de la violencia, los hombres igualitarios queremos dejar de ser hombres, dejar en esas personas de la diversidad podamos convivir.
Si cuando yo estoy haciendo algo, yo, estando en el lugar del otro, ¿estaría dispuesto a transar con eso o no? Si yo, estando en el lugar del otro, no me gustaría que me lo hicieran, pues entonces reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, lo que el otro necesita se va a ver truncado por lo que yo hago. Y ahí es donde está la clave de la violencia. No es solo una bofetada, es que todos los seres humanos tenemos necesidades. Y si yo hago algo que trunca la necesidad del otro, estoy siendo violento. Sobre el libro de los hombres que ya no hacen sufrir por amor, hay una parte en la que dices que hay millones de hombres que se han rebelado contra el fascismo, como estabas diciendo ahora, ¿no? Los de izquierda, tal, que se han rebelado contra el absolutismo monárquico, contra las dictaduras, la explotación del capitalismo, y la mayoría hemos sido incapaces de hacer autocrítica y ponernos a analizar nuestra situación de privilegio con respecto a las compañeras, ¿no? Entonces, respecto a esto, nosotros nos encontramos con una gran barrera cuando vamos a hablar con otros hombres para hacerles ver un poco de que vivimos en una sociedad injusta y que nosotros ganamos con la igualdad, ¿no? Entonces nos dicen, ¿qué vas a ganar si lo que están ganando son ellas? Digo, vamos a ver, si llevan 2000 años perdiendo y siendo las subordinadas de este sistema, nosotros tenemos que ceder en algunos privilegios, ¿no? Y también nos tenemos que comprometer. Por ejemplo, la corresponsabilidad en las tareas de cuidados. O sea, yo uso mis calzoncillos y me los tengo que lavar. No puedo pretender tener a alguien que me lave los calzoncillos. Entonces, eso es algo muy obvio, ¿no? O nos parece muy obvio ya, pero hay hombres que no lo ven claro eso, ¿no? El tema de los cuidados. Pero hay otras cuestiones en las que podemos hacer autocrítica mucho más sutiles y no son visibles. Por ejemplo, cuando yo me estoy relacionando con otra persona y la veo del género femenino, ¿qué estoy viendo yo? ¿A un igual? ¿O alguien que es un cuerpo físico, un objeto al cual yo puedo acceder y si no, pues tendré que humillarle? Es decir, eso es muy sutil y ese es un proceso mental que no está compartiéndose, pero está. Entonces, solo yo puedo ver eso si quiero verlo y hacer una autocrítica de cuando ejerzo este tipo de violencia. Y lo puedes hacer en pareja. Por ejemplo, ¿no? Cuando negocias con tu pareja, en pareja puedes verlo, cómo estás tú intentando conseguir algo, cómo tu pareja está intentando conseguir algo, cómo los roles nos condicionan a la hora de negociar también, ¿no? Incluso podemos ver cómo estamos negociando, sobre qué parámetros y cómo somos capaces de hablar para llegar a una serie de pactos. Ahí es muy interesante, es un laboratorio ahí muy interesante. El tema de cómo, cuando dices, ¿no? Cómo, por ejemplo, convencer a otros hombres, ¿no? De lo importante que es construir una sociedad igualitaria. Yo recuerdo que escribí un artículo que se llamaba "Sin machismo los hombres viven mejor", que era como de, venga chicos, era un artículo como de, mirar qué bien, qué de ventajas, ¿no? Tiene tal, y en algún punto pensé, bueno, es que no podemos pedirle a los hombres que dejen de ser machistas porque les va a venir bien para algo, ¿sabes? Sino simplemente porque no podemos seguir así, ¿no? A mí hay un tema que yo lo veo súper claro y es que a raíz del Me Too, que ha generado una nueva ola feminista, ¿no? El Me Too y todos los... bueno, toda la visibilidad que ha cobrado la violencia y las acusaciones y las denuncias, ¿no? De las mujeres, me ha impresionado que no haya habido hombres haciendo un Me Too de sí, yo también acosé, sí, yo también, ¿no? Violé, sí, yo también me aproveché de una compañera que estaba borracha, sí, yo también forcé a mi propia pareja a tener relaciones cuando ella no quería. Sí, o sea, a mí me hace falta una salida del armario, ¿sabes? De los hombres que tienen algo de conciencia sobre el tema feminista, ¿no? Una salida del armario de yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo me he aprovechado así de mi poder, pero claro, tiene que ser masivo, ¿no? Es decir, tiene que ser masivo como ha sido el Me Too, ¿no? Porque es cierto, todas las mujeres conocemos a mujeres que han sido violadas, acosadas o abusadas, pero ningún hombre conoce a ningún amigo, tío, primo, tal, que lo haya tal. El único punto donde los hombres han salido del armario ha sido
cuando se pusieron las primeras denuncias de pederastia contra curas y obispos de la Iglesia Católica. ¿Vale? Ahí sí que hay una fuente importante de hombres, de niños, que dijeron, de niño fui abusado, ¿no? Pero no ha salido de ahí en el ámbito, ¿no? Y a mí lo que creo que hace falta ahora mismo es una salida general del armario de los hombres admitiendo lo que han hecho, hablando de ello. Y claro, vosotros que sois los que os estáis trabajando esto, ¿no? Sois los que podríais explicar también cómo se sale de la violencia, cómo se toma conciencia de lo que uno ha hecho, cómo te lo trabajas en equipo con tus compañeros igualitarios y luego eso qué incidencia tiene en las relaciones que tenéis con las demás mujeres, ¿no? Por ejemplo, podéis decir tranquilamente, yo cuando me fui de mi casa a los 18 años, mi madre me hacía los tuppers, o yo siempre que tengo que coser una camisa se la paso a mi madre, ya que eso también lo podemos hacer las mujeres, ¿no? De explicar cómo nos aprovechamos de las mamás que hacen todo y que se vuelcan con los hijos y con las hijas, etcétera, ¿no? Es en el terreno de lo cotidiano, ¿sabes? Para mí la clave es el terreno de lo cotidiano, ¿no? Porque muchas veces damos conferencias, jornadas, lecturas de libros, todo muy bien, ¿no? Pero para mí la gran cuestión es cómo llevar la teoría a la práctica, ¿no? Y a la práctica es en el terreno cotidiano, ¿no? Cómo me relaciono con mi vecino de arriba, con mi vecino de abajo, con mi jefe o con mi empleado, con mi compañera, con mis padres, mi madre, mis hijos, mis hijas, ¿no? Es en el terreno del día a día, cómo podemos ir poniendo en práctica y cómo podemos ir probando diferentes estrategias y viendo el impacto que tienen en los demás, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el ámbito de la pareja creo que es muy fácil, ¿no? El aterrizar toda la teoría feminista y decir ¿cómo me estoy yo aprovechando de mi poder? Por ejemplo, si identifico que mi compañera tiene un problema de asertividad, porque le cuesta, por ejemplo, imagínate, ¿no? Decir las cosas, decir cómo se siente y decir lo que quiere, ¿no? ¿Cómo me aprovecho yo de eso? ¿Sabes? ¿Cómo le saco yo ventaja a eso, ¿no? ¿Cómo me beneficio yo de eso? Claro, en la medida en que los hombres entendieran, pues un poco en la cita que me haces, ¿no? De que los hombres luchan contra el fascismo, contra el absolutismo, contra la monarquía, contra la patronal, pero lo interesante es que nos empecemos a ver nosotros mismos como la patronal, ¿no? Es decir, ¿qué me diferencio yo de un jefe que tiene a su cargo no sé cuántos empleados? ¿Cómo me aprovecho yo, ¿no? De las relaciones que tengo y del uso del poder que tengo. Y es ahí donde está la clave. Y luego pasarlo de lo personal a lo político, es decir, cómo los hombres en general nos aprovechamos de. Para mí hace falta un proceso de autocrítica colectivo a viva voz y al desnudo, ¿no? Ahora mismo, digamos, en las últimas semanas hemos estado hablando mucho del tema de cómo muchos hombres igualitarios os quedáis un poco en el ámbito del discurso, ¿no? Para hablar de lo importante que son las relaciones igualitarias, el fin de la violencia, etcétera, ¿no? Pero creo que también es muy importante que podáis hablar de lo personal, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo el otro día en el muro del Facebook publiqué un post que decía todo el mundo niega que vivimos una cultura pedófila, pero si le preguntas a una chica qué edad tuvo su primer abuso, sufrió su primer abuso, muchas eran menores de 13, ¿no? Y mi muro se llenó de gente diciendo yo a los 9, yo a los 8, yo a los 7, yo a los 5, que la mayoría de me las quedé mujeres alucinada. han Sí, sido bueno, pues abusadas. ningún hombre puso, pues yo a los 13 abusé de mi prima que tenía 12, ¿sabes? Ni, pues yo, ¿no? Entonces, eso es precisamente un poco la idea, ¿no? Si nosotras somos capaces de contar que nos han violado, somos capaces de hablar de nuestra menstruación, somos capaces de hablar de la primera vez que tuvimos relaciones sexuales, somos capaces de hablar de todo lo que nos pasa en el cuerpo, por ejemplo, de las maternidades, ¿no? De cómo son los partos, de cómo son las recuperaciones de los partos, de cómo se nos queda el cuerpo después de parir, de cómo es tener sexo después de parir. Somos capaces de hablar de todo eso, ¿no? De poner el cuerpo y el alma, de hablar de la primera vez que nos rompieron el corazón, etcétera. A mí lo que me falta ahora mismo en el discurso de los hombres es que os desnudéis, ¿no? Que os desnudéis, porque en mi ámbito, por ejemplo, social, sigue pasando eso, ¿no? En mi ámbito,
donde yo me muevo, en la cocina donde están las conversaciones interesantes de verdad, donde se habla de verdad de lo que nos pasa, de lo que nos, ¿no? De lo que nos zarandea en la vida y tal, y en la mesa de tragos se sigue hablando de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, fíjate tú, que si la República, que si la monarquía, que si ¿no? Y yo digo, profesor, y además lo digo, estáis ya en lo político, digo, es que nadie es capaz de decir algo de cómo se está sintiendo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia no es político, ¿vale? Pero ¿por qué luego no sois capaces de hablar cómo se está afectando a nivel sexual, emocional, mental, ¿no? Pues a eso me refiero, ¿no? Nadie te lo va a decir. Es ingenuo, sí. Pero... Sí que te van a decir, casi todos sí te van a decir que se han ido una vez con una prostituta, eso sí. Alguna vez y siempre fue y queda antes. Yo antes sí iba, o cuando era joven, o mi primera, o me llevó mi padre, lo que sea. Pero pretender que no, yo aviso, lo que acabas de decir. ¿Tú crees que alguien va a decir yo usé de mi prima? Vosotros en los talleres que hacéis cerrados vuestros, ¿sí sois capaces de llegar a ese punto? No. A ver, vamos, yo no lo haría, vamos. En algún momento sí hemos sido capaces. De llegar a ese punto de decir, yo usé de una menor. El grupo anterior sí es complicado porque estamos tan condicionados, el género masculino, que para llegar a ese grado de confianza, de tranquilidad, de soltar la honestidad, tiene que haber una confianza absolutamente, o tú tienes que estar muy trabajado para decir, mira, lo digo, si lo aguanta o si lo daban todos los hombres, me da igual, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay una que requiere una serie de trabajo y esfuerzo. Algunas herramientas que nos ayudan, ¿no? Cuando empezamos un grupo de hombres ponemos 4 normas que funcionan y hacen que funcionen para facilitar esa confianza. Una de ellas es que vamos a entrar en este espacio a hablar en primera persona. Entonces, ya hablando de primera persona, ya no estoy hablando ni de los demás, ni de lo que el otro piensa, sino todo lo que digas o lo que diga cualquiera lo voy a llevar a cómo a mí me afecta lo que me está diciendo el otro. Entonces, me reta a tener que plantearme qué siento y cómo me está afectando lo que me está sucediendo alrededor. No generalizar, es otra de las normas, no juzgar al otro, por lo tanto si no juzgo voy a facilitar que el otro pueda abrirse sin sentirse atacado y no se ponga a la defensiva, y la fundamental es que no salga nada de aquí, la confidencialidad. Entonces, claro, si van a ir contando por ahí, igual sí, luego sale, pero entonces no tiene nada que ver con lo que está contando ella. O sea, si eso es una secta, o sea, vamos a ver, si esto se queda aquí y tú me vas a contar a mí que abusaste de una menor ayer y yo no lo puedo contar y yo no puedo decir nada, no sé, bueno, eso es tu rollo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver, no es una secta, es un grupo de apoyo mutuo. Un grupo de apoyo mutuo, nos escuchamos, nos juzgamos, y aunque tú vayas, vamos a ver, tampoco vamos a encubrir a un violador. Si la violaste ayer, vamos a ir a denunciarte, evidentemente. Pero si, yo qué sé, me cuentas de que le levantaste la mano a tu compañera porque te cuesta gestionar tus emociones, pues no lo voy a ir contando a todo el mundo que eres un maltratador, te voy a juzgar y voy a decir, cuidado con este que eres un maltratador. No, vamos a trabajar contigo, o sea, nosotros nos vamos a apoyar y tú te vas a apoyar a nosotros para intentar entender qué es lo que te está pasando, y porque tú quieres cambiar. Tú estás aquí porque quieres cambiar, no porque quieres seguir siendo un maltratador. Y ese es el objetivo al final, o sea, la propuesta mía sería que pudiéramos salir todos y todas del armario y contar cómo ejercemos también la violencia en nuestras relaciones cotidianas, sin que sean excesivamente dramáticas, ¿vale? Pero que no sirva simplemente para quedarnos ahí, sino para ver cómo podríamos hacer para, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia verbal, que ese es un tema que es más general, ¿vale? Que también afecta a mujeres, ¿no? A mujeres y a hombres, y que lo ejercemos mujeres y hombres y se ven muy fácilmente en las redes, ¿no? Los niveles de violencia verbal que hay en las redes sociales, ¿no? Sería hablar de ello para ser capaces de ver cómo vamos a hacer para no repetirlo, cómo vamos a hacer para, qué herramientas podemos construir, ¿no? Para no repetirlo, pero sobre todo también, porque yo pienso, por ejemplo, muchísimo en los chavales, ¿no? Que están ahí sin referencias de hombres que les puedan decir, oye, pues yo también en la juventud hice esto y esto y esto y lo otro, y con el tiempo he aprendido, me lo he trabajado. ¿Cómo me lo he trabajado? Me lo he trabajado así, me lo he trabajado así, me ha funcionado esto, no me ha funcionado, ¿no? Es decir, que pudierais, de alguna manera, que sirviera, ¿no? Todo el tema de hablar desde lo personal
para que la gente joven, las nuevas generaciones, tengan referencias de hombres que sí han logrado salir de la violencia, que sí han logrado controlar o gestionar sus emociones y su forma de ejercer el poder, ¿no? Porque creo que apenas hay referencias, pero ni en hombres famosos de grandes estrellas ni en nada, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estoy esperando a que alguna gran estrella del fútbol salga del armario y diga soy gay, porque ayudaría a miles, a millones de niños en todo el planeta, ¿no? Que un jugador del Real Madrid o del Barça, cuanto más exitoso mejor, reconozca, ¿no? que es gay, porque los niños necesitan esas referencias, ¿no? Y claro, no hay esas referencias en el cine, no la hay en el fútbol, no la hay en ninguna parte, ¿no? Referencias de hombres que sean de carne y hueso y que les pasen cosas de carne y hueso. Hace 30 años ya no lo es. Y para mí esa es una de las claves en el trabajo, ¿no? Del tema del machismo y de los patriarcados. Desnaturalizarlo todo y desnormalizarlo todo, ¿no? A mí me pasa ahora que soy mamá, que además de las gafas violetas y la gafa del amor, tengo la gafa de la maternidad y todo me parece una crueldad horrorosa. Todo me parece el sistema súper violento, la forma en que tratamos a los niños súper violenta, ¿no? Veo violencia donde antes no las veía, ¿no? Y me sorprende muchísimo, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, el lado de adultocentrismo, que es lo que yo me estoy trabajando ahora. Yo me estoy trabajando el adultocentrismo, ¿no? Y qué pasa cuando un niño habla, cuando estamos todos los amigos y las amigas juntas, porque no hacemos caso a los niños cuando hablan, ¿no? Entonces estamos empezando a callarnos y a escucharlos, ¿no? Y a ver qué quieren y a ver qué proponen. Y nuestro tema, que a lo mejor era muy apasionante, porque estamos hablando de, yo qué sé, la afluencia del río Tajo, pues vale ya, y vamos a hablar de lo importante que es la vida cotidiana y los problemas que nos preocupan a todos y a todas, niños y niñas incluidas, ¿no? Entonces yo veo que en la medida en que vamos viendo ciertas cosas que no son naturales ni normales, es como podemos ir rompiendo, ¿no? Y el decir, no, esto ni es natural ni es normal, esto es violento, ¿no? Y cosas que antes no lo eran, ahora lo son. Y ahí mismamente yo lo estoy viendo, ¿no? Que cuando yo no tenía conciencia hace 20 años, era peor persona de lo que soy ahora, gracias a que he podido tomar conciencia de que eso no es natural ni es normal. No sé. O sea, tomar perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva se toma cuando uno es capaz de desaprender lo que se ha normalizado como esa violencia normal, entendiendo cómo funcionan los mecanismos de la violencia, cómo está afectando a la gente que está a mi alrededor. Pero te digo sinceramente, yo no lo he visto hasta que no me he visto mal. O sea, es decir, yo por ejemplo... Hasta que no te he aceptado a ti. Claro, yo por ejemplo no me acerqué a IGE porque buscaba a alguien que me ayudara o sea, como hombre de izquierdas, hombre progresista, yo me pensaba que tenía todo muy aprendido, ¿no? Pero me vino una relación en la que me vi como un celoso y en el último periodo controlador. O sea, y me vi a mí mismo y me di miedo, porque dije, esto qué asco me doy, ¿no? O sea, esto no quiero ser yo, ¿no? Entonces me acerqué buscando a quien me pudiera ayudar, y había asociaciones feministas que me decían, aquí no queremos hombres, ¿sabes? Digo, normal, vale. En ese momento no lo vi normal, me parecía una aberración, pero es normal, ¿sabes? Entonces, creo que encontré el grupo de homes igualitaris que vivía en Barcelona y entendí muchas cosas. O sea, en ese acompañamiento entre iguales, que ya desde su visión, su perspectiva de yo también fui así y me pasó lo mismo, y hablar en grupos de hombres y ver el proceso, fui entendiendo de que en primer lugar había una esperanza para mí. O sea, puedo cambiar, si él ha cambiado y los demás han cambiado, yo también puedo, ¿no? Pero también empezar a entender desde el otro lado, desde lo que sufrían lo que están haciendo sufrir a las mujeres, ¿no? Y me ayudó a gestionar cómo cerrar esa relación, ¿no? Porque se terminó, porque yo ya había pasado un límite y no había marcha atrás. Y no convenía seguir con esa relación porque ya se había faltado respeto demasiado, ¿no? Entonces, bueno, ahí me ayudó a comprenderme a mí, a comprender lo que yo estaba haciendo y un camino de desaprendizaje, porque como has dicho, la educación me ha ido formando de una manera, yo he ido viendo a esos superhéroes, esos modelos, toda esa
basura, vamos, ¿no? Entonces, yo también tenía esa basura, tengo esa basura dentro, ¿vale? La tengo aún todavía después de años de estarme trabajando, porque todavía hoy me descubro perdón, ¿no? Esa mierda me la descubro en mí mismo. Sí, sí. Y digo, otra vez estoy, vale, pero por lo menos creo que no va a haber un cambio masivo porque no hay un proyecto social de vamos a desaprender la violencia. No, más bien es lo contrario. Conéctate a la tele por cable que vas a ver toda esta basura que te está diciendo lo que hay que hacer en la vida, que es ser una persona violenta, ¿no? Las masculinidades disidentes son castigadas. Además, O sea, ¿no? Los hombres que no obedecen al patriarcado, que no se sitúan en la línea del patriarcado, van contracorriente y de alguna manera hay una penalización social, ¿no? Al niño que es diferente, al niño que no es violento, al niño que no responde a una pelea, al niño que no es heterosexual, ¿no? Al niño que... Y ahí yo creo que hay un cambio también muy bueno para trabajar, porque hay un montón de niños que sin haber tenido contacto, el más mínimo contacto con el feminismo, de ninguna de las maneras, ¿no? Sí que están luchando en sus colegios, en sus familias, ¿no? Por ser como quieren ser, y esos niños también necesitan esa figura de referencia para que no se sientan tan raros, para que no se sientan tan marcianos, ¿no? De alguna manera. Yo creo que no es posible, por ejemplo, que en un telediario den los datos sobre la violencia machista y la siguiente película sea El destructor del... ¿Vale? Porque lo tenemos tan naturalizado que tú ves, que han matado a 50 este año en España, bueno, tal, siguiente película, ¿no? O sea, te lo meten todo, y a mí también me resulta súper violento. Hay una cuestión que yo pienso que para mí es como súper importante. Lo vi en el Facebook, que era hacían una pregunta a niños de África y a niños españoles sobre qué quieres ser de mayor o cómo te ves de mayor o cómo te gustaría más bien ser de mayor, ¿no? Entonces los niños españoles querían ¿qué querían los niños españoles? Pues lo mismo que los videoclips de los raperos regatoneros, es decir, billetes de estos, billetes, ¿no? Chicas detrás deseosas de tener sexo y un cochazo. Cada uno con sus variaciones, ¿vale? Uno quería tener un yate, los otros querían tener un avión privado, los otros querían tener una mansión, pero sobre todo mujeres, dinero y poder, ¿no? Y los niños de África, no me acuerdo qué países, si era Angola o el Congo, Kenia, creo que era Kenia, querían las cosas básicas de la vida. Quiero una cama para mi abuela, que tiene 90 años la mujer y está durmiendo en el suelo, quiero poder comer 3 veces al día, quiero dinero para arreglar el techo de mi cabaña, o sea, cosas como muy, ¿no? Y les pusieron el vídeo a los niños españoles que se quedaron alucinados, ¿no? Y entonces, a mí la pregunta que me surgió fue, ¿estamos educando a los niños para que todos quieran ser como Trump? O sea, es decir, el modelo de Trump que nos resulta ¿no? Nos resulta un monstruo, el Trump, a la gente que tiene un poco de sentido común, ¿no? A los niños, a todos, los estamos educando a todos para que sueñen con acumular poder, riquezas, dinero y mujeres, ¿no? Y da igual que sean de derechas o de izquierdas. Es decir, ¿cómo es posible que estemos inoculando desde tan pequeños en los niños que la idea de éxito es esa, ¿no? Porque en realidad, si os fijáis, todos los héroes son o presidentes y empresarios que están en el lado luminoso legal de la vida, o narcos y mafiosos que pertenecen a estructuras completamente mafiosas, ¿no? Bueno, toda América Latina con el narco, que son masculinidades patriarcales súper violentas, totalmente mitificadas. Entonces, mientras los niños sigan soñando con ser un gran narco, con ser un gran Pablo Escobar o con ser un gran Trump, no vamos a cambiar el mundo jamás, nunca. O sea, y claro, es un tema, por eso es un tema político, ¿no? El que los niños sean capaces de tener otros sueños y de que sean capaces de decir, yo de mayor lo que quiero es poder cambiar el mundo y hacer un lugar más habitable. Y es muy poca la gente a la que tú le preguntas, ¿tú qué deseas cambiar? O imaginaros, ¿no? Una pregunta como, si yo te concediera 3 deseos, ¿qué harías, no? Es muy poca la gente que dice, yo quiero un mundo mejor. La gente lo que viene es, ¿qué quiero yo? Poder, ¿qué quiero yo? Dinero, ¿qué quiero yo? Mujeres, ¿qué quiero yo? ¿No? Y así en realidad es la base de nuestra educación.
que es capitalista y patriarcal a la vez. Ahí está la clave. La propaganda capitalista nos tira hacia el egocentrismo, hacia lo fácil y hacia yo, ¿no? Claro. Y ahora es rápido. No me compliques la vida porque eso es muy difícil, ¿no? Está claro. Que entramos en el debate, yo creo que estamos entrando ya en una cosa que pasa siempre, y es que al final estamos hablando de este tema político, ¿no? Y lo que estamos hablando ahora es que al final lo que vamos a detectar es que la culpa es del sistema, que es el capitalismo y el patriarcado. Cuando llegan ahí, ya yo me pierdo, porque claro, hay que buscar un modelo diferente. Pero claro, tú no vas a tirar abajo ahora todo el capitalismo y cómo está funcionando. Lo que has dicho tú ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, empiezas desde pequeño compitiendo. Simplemente mira los exámenes, que es un examen. Pues ya está. Mira la universidad en que se ha convertido. Mira el conocimiento en que se ha convertido. El conocimiento, hemos conseguido que ahora mismo el conocimiento sea más abierto, ¿no? Tenemos más acceso a un montón de cosas. Pero el nivel de competitividad es bestial. Se están dando patadas para sacar una vacuna del COVID ahora, van a sacar 100 y pico. Tienes un catálogo enorme ahora. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo tiene una competición, entonces ya romper eso... Lo vamos a ir viendo. Para mí la clave, fíjate, es el tema de los cuidados. Es decir, yo creo que uno de los temas claves, por ejemplo, es que los hombres no van a cuidar a los demás si no se aprenden a cuidar a sí mismos, ¿no? En el colegio, además, yo me he dado cuenta, a las niñas no nos enseñan a cuidarnos a nosotras mismas tampoco, ¿eh? Sí, a estar guapas, monas y llevar ropa, pero eso no es cuidarse. Yo hablo de cuidarse la cabeza y el corazón, ¿no? A las niñas no nos enseñan nunca a pensar lo importante que es nuestra salud mental y emocional, ¿no? Lo fácil que es perder la cabeza y lo fácil que es enfermar, ¿no? Y lo importante que es, pues, cuidarse e intentar no sufrir. A las niñas nos enseñan a cuidar a los demás y a los niños les enseñan a recibir cuidados, pero no a darlos ni a cuidarse a sí mismos. Entonces, para mí, toda la clave del cambio y de la transformación social y política que necesitamos son los cuidados, ¿no? Es decir, que en la medida en que tú, porque fíjate, ¿qué modelos, por ejemplo, tenía yo en la adolescencia de mujeres potentes que me gustaran? Todos suicidas. Janis Joplin, ¿sí? O sea, Janis Joplin, una mujer rebelde que me llama la atención por sus letras, por su rebeldía, por su inconformismo. ¿Cómo acabó Janis Joplin? Destruida, autodestruida, ¿no? Mis heroínas de la literatura favoritas, Madame Bovary, Virginia Woolf, Amy Winehouse, ¿vale? Todos son mujeres que se han autodestruido porque ya el patriarcado no hace falta ni que te mate, ya te matas tú sola, poniéndote hasta arriba de drogas y de alcohol y de tal. ¿Durante cuántos años he estado yo en esas? ¿Vale? Hasta que de repente he dicho, hostia, que me muero, ¿vale? Y que hay que bajar el ritmo y que me tengo que empezar a cuidar, ¿no? He tardado mucho. Es decir, para mí la clave es dejar de ofrecerles a los niños y a las niñas heroínas y héroes que se dedican a, pues como decía, ¿quién lo decía? Jim Morrison, lo de vive rápido y deja un bonito cadáver, ¿no? Y esta idea de que los grandísimos genios se mueren a los 27 años, ¿no? Seguimos de alguna manera exaltando no solo la cultura de la violencia, sino también la cultura de la muerte y de la autodestrucción. Y luego vamos a hacer un taller para que los jóvenes no se droguen. Pero joder, si estáis todo el rato en los medios de comunicación incentivando la idea de que cuando tú eres un hombre maldito y eres un genio, ¿no? Te acabas destruyendo a ti mismo porque eres demasiado sensible, ¿no? O sea, es decir, esos modelos de autodestrucción que vendemos para niños y niñas, ¿no? Yo por eso tardé mucho, por ejemplo, en darme cuenta de lo importante que es defender una figura como Madonna, en el sentido de que Madonna es una tipa, igual que Amy Winehouse, ¿no? Rebelde, tal, bueno, por supuesto, muchísimo más, o sea, ella fue la pionera. Pero el tema es que nadie te dice, mira Madonna, que es una tía con talento, que baila bien, que canta bien, gestiona su trabajo, gestiona su personaje y no está muerta, joder, está viva. Es verdad, está viva, da conciertos, sigue ella, tal. Ahora además hace poco, o sea, que se ha hecho súper feminista la tía y no nos lo ponen de ejemplo a seguir. Nos hablan más de Amy Winehouse y su tragedia y de cómo ella estaba enamorada de su novio, de su marido, de su tal, y cómo el otro la maltrataba mal. Como modelo a seguir para las chicas jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que la clave de aprender a cuidarse uno mismo es fundamental, que debería ser la primera asignatura en los colegios, a cuidarte a ti mismo, pero no, ya te digo, a andar como ahora no te contagies de COVID, sino cuídate tú, tu corazón y tu mente, júntate con la gente que te haga bien,
vete allá donde no te tratan bien, o sea, cosas como muy básicos del autocuidado, y luego que aprendas a cuidar a la gente que te rodea, ¿no? A tu pareja, a tus padres, a tu madre, a tus familiares, etc. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, nunca se me había ocurrido que se puede uno pelear con alguien sin hacer daño a la otra persona. Es decir, ¿cómo me he peleado yo siempre con mi hermana? A insultos, ¿no? A dar donde más duele, ¿no? Humillaciones, ¿vale? Y de repente me doy cuenta que yo puedo discutir con alguien sin insultarle, sin humillarle, sin hacerle daño. Y en esas estoy, por ejemplo, con mi pareja, ¿sabes? Cuando nos enfadamos, pues a ver cómo nos cabreamos sin hacernos daño, que no hay ninguna necesidad, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para separarse. A mí nunca me habían explicado que te puedes separar con cariño y con amor, hasta que lo descubrí yo y me di cuenta de que te puedes separar y tal. Y yo digo, pues si me hubieran enseñado en el colegio a decir adiós, y si me hubieran enseñado en el colegio a despedirme con amor, no solo, ojo, de las parejas que ya no me quieren, sino también, por ejemplo, de mis muertos, ¿no? De mi gente cuando se muere. A mí no me han enseñado a despedirme, ni a decir adiós, ni a por ejemplo, tener herramientas para gestionar mis duelos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy en un duelo y no tengo herramientas porque a mí en el colegio nunca me han enseñado. Tengo la figura de un psicólogo o una psicóloga que me ayude a eso, ¿vale? Pero eso es post, ¿vale? A mí me gustaría más que me enseñaran en el colegio a gestionar las pérdidas, a valorar los cuidados que me brindan los demás para poder yo devolverlos y que todos los procesos de cuidado sean mutuos, etcétera, ¿no? Que me parecen cosas fundamentales. Y que en la medida en que yo pienso, porque yo creo que soy muy optimista, ¿no? Que pienso, si ese cambio lo hacemos en los colegios y en los centros educativos, que enseñamos a los niños a cuidarse, a cuidar a los demás, a cuidar a sus compañeras o a cuidar a sus compañeros, y a cuidar a su gente, y hacemos estructuras de cuidados mutuos, pues pienso que los futuros creadores de cultura dejarán de exaltar la cultura de la muerte y de la violencia y del sufrimiento, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura cristiana, la cultura del sufrimiento, de pasarlo mal, de tal, ¿no? Y por ejemplo en futbolistas sí que se ve, ¿no? Cómo nos venden la figura del héroe futbolista que se pasa todas las 2 horas sudando, corriendo, se cae, sangre, no sé qué. Yo, si lo podéis ver, si le quitáis el volumen a un partido de fútbol, se ve que es todo teatro, ¿no? Así todo épico, de el guerrero, y si lo ponéis a cámara lenta ya es, ¿no? Messi corriendo hacia la esta como si fuera a salvar el mundo, ¿no? Que en realidad es solo un balón, pero sí que se vende mucho esa idea del sufrimiento como algo que engrandece al hombre macho, ¿vale? Y que también engrandece a la mujer porque la hace más mujer y más femenina, ¿no? La mujer que sufre, la mujer que llora, la mujer destrozada, la mujer que se suicida, y que también se ve mucho en la publicidad, ¿no? La mujer tirada en un sofá, la mujer sin fuerza, la mujer rota por dentro. Y lo ves, por ejemplo, en los memes que comparten la gente joven, ¿no? Muchas veces de... bueno, pues memes eso, que van exaltando esa cultura de la muerte, del dolor, del sufrimiento, y que yo creo que si promoviésemos más una cultura del disfrute, podríamos pues estar mejor. Porque yo al final digo, todo este trabajo del feminismo y de la masculinidad, ¿es para qué es? Es para estar mejor todos, para estar mejor todas, para llevarnos mejor, para follar mejor, para disfrutar más del sexo, para disfrutar más de las relaciones, ¿no? Para disfrutar más de la gente. Porque, no sé, para mí es como... Además, es una idea como muy sencilla, pero que a la gente joven sí le cala, ¿sabes? La idea del disfrute, ¿no? La idea de... por ejemplo, yo cuando trabajo con los chavales y, bueno, en la guía de masculinidades lo vais a ver, ¿no? Que en las dinámicas que propongo y tal, les animo a los chavales a imaginar un tipo de hombre que querrían ser, ¿no? Si pudieran, ¿no? Les animo a que abran su imaginación para pensar cómo me gustaría estar dentro de 5 años, qué tipo de hombre me gustaría ser dentro de 5 años o dentro de 15, ¿no? Qué tipo de compañera me gustaría tener, qué tipo de relación me gustaría tener, y sobre todo como abrirles las puertas a la idea de que hay otras formas de ser hombre, hay otras formas de disfrutar de la vida, hay otras formas de vivirla, ¿no? Que no implican sufrimiento, que no implican violencia y que no implican tanto dolor. Entonces,
Bueno, pues mi propuesta viene un poco de ahí, ¿no? Para trabajar las masculinidades, la idea del disfrute, pero no solo el disfrute personal, sino el disfrute colectivo, ¿no? Y también la idea eso, de romper el tema de la normalización, ¿no? A mí, por ejemplo, leí un artículo hace poco que hablaba de cómo los chavales de 14 años juntan euros entre todos para que uno pueda ir a alquilar a una mujer, ¿no? Que ya está normalizado dentro del tema del ocio masculino, el pagar para alquilar a una mujer, pues a mí me deja muy loca, ¿no? El que los niños vayan aprendiendo que todo eso es normal, natural, deseable y que además es sinónimo de éxito y sinónimo de poder. Y entonces la verdad es que hay tanto trabajo por hacer. Yo quería decir una cosita al respecto de, sino buscar esa estrategia, primero analizando qué es lo que les sienta tan mal, porque bueno, han visto mujeres malas y ven que solo se defienden a las mujeres, pues se enervan más. Pues, ¿cómo desmoronar esos argumentos enquistados ahí que hacen que los hombres se acerquen a mí, compañeros a mí? No, pero es que las denuncias falsas, ¿no? Pero ¿a qué responde eso? Si lo soltamos y lo podemos argumentar, escribir, visualizar más transparentemente, nos ayudará a nosotros a facilitar que salga ese bucle, que yo creo que en definitiva cuando alguien puede salir de ese bucle y después le dice, oye, a que te sientes mejor, pues sí, porque estar enervado, cuando uno está enervado, sea con el género, con la sociedad, con lo que sea, no vives tan felizmente, no estás tan tranquilamente, tu salud será mejor, te sentirás más feliz, oye, porque el amor es felicidad y el amor no es contradictorio a tú eres la mala. Entonces, ¿cómo llegar a profundizar, a llegar a esos lazos? ¿Cómo rescatar el amor de ese pozo de miedo donde está ahora mismo, ¿no? Yo creo que es un factor. Y luego lo que me dijiste anteriormente, desde el principio de la charla, me parece súper importantísimo. Es decir, yo siempre me he preguntado, ¿por qué están empeñados en leyes de encerrar a la mujer, casas para meter a la mujer? Todo. Y además no solo empeñados al principio, sino que 10 años después sigue sucediendo igual, y sigue empeñándose igual. ¿Por qué no te empeñas en cambiar a los hombres? ¿Por qué no te empeñas en detectar como yo sé, los pibes en el colegio, la actitud violenta con chicos disruptivos, chicos machistas potencialmente? ¿Por qué no te empeñas en ayudar a los hombres a que salgan del celo patológico? ¿Por qué no hay un psicólogo, un terapeuta en cada barrio para ayudar a los hombres? No solo que se quieran acercar, sino cómo detectarlos para acercarnos. Pero es que me parece tan básico. Empieza un movimiento, ¿no? Entonces, el tema es, pues eso, que hace falta un movimiento masivo de hombres pidiendo, por ejemplo, el fin de la violencia machista. O sea, en el momento en que los hombres vean o sientan, pues eso, que hay un cambio cultural, un cambio político de hombres pidiendo masivamente eso, esos recursos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres feministas lo hemos ganado pues en las calles, ¿no? En las calles durante años y años de lucha, de manifestaciones y tal, y ahora hay unas instituciones, hay unos presupuestos y hay un trabajo ahí en torno. Entonces, lo que yo creo que hace falta es eso también, un movimiento masivo de hombres, ¿no? que empiece a pedir recursos. Porque es que es tan fundamental, ¿no? que los hombres educados en el patriarcado y en la violencia ahora mismo no tienen ningún tipo de recurso, ningún tipo de institución al que acudir, y incluso, te diría yo, hay pocos psicólogos y psicólogas formados en masculinidades que puedan trabajar las masculinidades y que puedan trabajar la violencia machista. Cada vez hay más, obviamente, porque cada vez hay más máster, etcétera, pero tendría que ser un asunto desde la más tierna infancia, ¿no? Creo que habría que plantearse, pero esto lo dejo para otra reunión porque ya tenemos que acabar, sí. Pero habría que plantearse cómo nos estamos comunicando, ¿vale? Porque eso es una cosa que hemos hecho en el feminismo, ¿no? En los últimos años, yo recuerdo que hace años nos planteábamos cómo hacemos para llegar a la población. Si os acordáis, antes cuando había manifestación a favor del derecho a decidir la maternidad y el aborto, eran 200 feministas. Las de siempre además, ¿no? ¿Vale? Y el 8M, incluso yo lo recuerdo en Madrid, pues que éramos pues 2000, ¿vale? Y el día que yo vi en Madrid tantísimos cientos de miles de mujeres y de personas, que creo que se llegó al 1.000.000, en Madrid dije, esto era, ¿vale? Es decir, la pregunta es, ¿cómo nos estamos comunicando para llegar a la gran, ¿no? a las masas, ¿no? ¿Cómo está calando el mensaje en la sociedad? ¿Cómo está llegando? ¿Cómo es posible, bueno, que llegue un punto en que vayas por el 8M y veas
Nike con las mujeres, Adidas en las mujeres, ven, y todas las marcas publicitarias aprovechando los chévere, que eso es otro tema, ¿vale? Pero que sí que nos da la clave de cómo el feminismo ha logrado traspasar la barrera del movimiento social pequeño, ¿vale?, a ser un movimiento de masas, ¿no? Y la clave sería cómo hacemos para que las masculinidades den ese salto, ¿vale? Por supuesto, es un tema muy complejo porque es medios de comunicación, industrias culturales, ¿no?, prensa, tejido social, ¿no?, e incluso los propios movimientos sociales, cómo están trabajando las masculinidades, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en muchos grupos de izquierda y de movimientos sociales se está trabajando el tema del feminismo, se está trabajando el tema de las masculinidades, ¿no? Entonces, yo lo dejo aquí, ¿vale?, como propuesta un poco para trabajar, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a más gente, ¿no? Y para mí una de las claves precisamente es que os desnudéis, como hacen los bomberos en los calendarios para vender neumáticos. No, que os desnudéis el alma, es decir, que pongáis el cuerpo en el discurso, ¿no?, que hagáis el verbo, que sea también acción, ¿no? Es decir, que no pueden ir las dos cosas separadas, por un lado el discurso y por otro lado la acción, y por un lado lo que pienso y por otro lado lo que hago, ¿no? Y en eso consiste, yo creo, el tema del feminismo, ¿no? El lema de lo personal es político. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que a mí la gente, por ejemplo, que más me ha impactado en la vida es la gente que ha sido capaz de hablarme de un episodio de su vida o de cómo se ha trabajado esto, de cómo se ha trabajado lo otro, porque yo en la adolescencia es lo que más me impactaba. No, por ejemplo, un profesor dando un discurso, ¿vale?, ni un político dando un discurso, sino un adulto contándome algo personal que te llega a ti hasta lo más hondo de tu ser, ¿no? Entonces, esa es un poco mi propuesta, ¿no? Que yo creo que las masculinidades tienen muchísimo trabajo por delante y que hay que hacer una labor de comunicación y de llegar al gran público, bueno, como movimiento incluso al margen del feminismo, ¿no? Porque el feminismo es la lucha por las mujeres, pues sí, las masculinidades es la lucha por la igualdad, ¿no?, y por los derechos de todas y todos y por la construcción de un mundo mejor. Y en ese sentido, para mí, las alianzas entre el feminismo y las masculinidades están clarísimas, ¿no? Pero los gobiernos se tienen que llegar a plantear que esto es un tema realmente político, ¿sabes? Porque en el Ministerio de Igualdad, en todas las instituciones se tienen que plantear, ok, ¿qué hacemos con los hombres? ¿Cómo trabajamos con los hombres, ¿no? ¿Cómo hacemos para parar la violencia machista? No es solo construir, por ejemplo, casas de refugio para que las mujeres estén a salvo de su agresor. ¿Qué hacemos con los agresores? ¿Qué hacemos con los hombres que, pues eso, unos quieren salir del alcohol, unos quieren salir del juego, pero los hombres que quieran salir de la violencia, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, no sé si me queréis hacer alguna evaluación. El compañero no ha hablado nada, no sé si quiere... Claro, ¿no? Que algo que creo que está al centro también de la preocupación de la asociación. Y muchas gracias, la verdad, que hemos aprendido mucho. Gracias. Hemos hablado un poco de la educación que hemos recibido, de cómo la socialización, de cómo vivimos una violencia estructural que nos forma de manera diferenciada y genera unas relaciones de poder desiguales, ¿no? Toda la maquinaria cultural que no ayuda, no nos da referentes, sino unos referentes basados en la violencia, que reproduce otra vez una sociedad violenta, machista. Necesitamos referentes, necesitamos que esas personas que son visibles públicamente se desnuden y salgan un poco del armario. ¿Qué más? A ver, la empatía, ¿no? Los hombres necesitamos, bueno, los hombres y las mujeres, a partir de la humildad, de romper esas relaciones de poder desde adentro, desde abrirnos, admitir que estoy ejerciendo una relación de poder. Nosotros, yo por la parte que nos toca a nosotros, reapropiarnos de la empatía, aquello que nunca nos han pedido, que nos pongamos en lugar de las demás, la ética en nuestras relaciones. Si yo lo que estoy haciendo me pusiera en otro lugar y a mí no me gustaría que me lo hicieran, plantearme si realmente estoy haciendo algo ético, pues, o estoy ejerciendo la violencia. Hablar desde lo personal a nosotros nos ayuda, es una clave, hacer ese ejercicio. Si en la sociedad fuera no nos lo permite porque nos dan por delante, por todos lados de tortas, pues para eso nos invitamos a los grupos de hombres, para poder abrirnos y hablar desde lo personal, para empoderarnos en positivo, empoderarnos en lo humano, ¿no? En ser más humanos y menos
¿cómo diría? Menos machirulos, menos monstruos. Menos monstruos. Una clave, esa es una de las claves que nos has dado, ¿no? Lo personal, incidir en lo personal. Y yo he apuntado el tomar perspectiva, ¿no? Tomar perspectiva para observar qué es lo que estoy generando, qué tipo de relaciones estoy generando. Y que cuando vayamos a hablar a otros hombres, hablemos desde ahí, desde la honestidad. No desde la teoría y tal y cual, y desde la política, que es muy fácil para nosotros por afuera, sino desde dentro y cómo ha sido mi camino y así llegar al otro. Bueno, como citas por aquí, que es mucho más para la evolución de nuestra sociedad, es mejor la colaboración que el mal camino que llevamos con la competitividad. He anotado también que para que nosotros tengamos queramos cambiar nuestro machismo, pues primero observaremos nuestra conducta y luego iremos cambiando nuestra actitud. Eso lleva tiempo, ese es el camino de construcción, ¿no? Disfrutar de lo colectivo, ¿no? Disfrutar como un hecho colectivo, o sea, como romper con la cultura de la muerte y la autodestrucción y poner por encima más la colaboración y el disfrute. En la medida en que tú estás mejor, yo también estaré mejor, ¿no? Si hay otras personas que padecen por mis privilegios, pues al final no voy a estar bien, porque va a haber un desequilibrio en la sociedad, ¿no? Y desnudar el alma, desnudarnos, mostrarnos, que es algo que nos cuesta mucho a los hombres, pero que podemos llegar a hacer. Y de hecho hacemos en los grupos de hombres, que es lo que nos ayuda a humanizarnos más, ¿no? Y los cuidados. Y los cuidados, sí. Había notado también una cita tuya que decía que está demostrado que cuanto menos cuidan los hombres, más violentos son, ¿no? Entonces, bueno, es Vox Populi aquello de si yo me quiero, puedo querer a los demás, ¿no? Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás. Si no, instrumentalizaré a los demás para mi propio beneficio. Usaré, manipularé, pero no querré. Y muchísimas cosas más que nos gustaría compartir contigo, porque eres una fuente de sabiduría, una persona muy sensible, muy sabia. Espero que este diálogo a mí personalmente me ha abierto muchas ideas para seguir reflexionando y planteando en el trabajo con hombres. Espero que a todos los demás también nos vayamos de aquí con más ideas y más cosas por hacer. Muchísimas gracias, Coral. Vamos a hacer un pequeño cierre, cada uno si quiere decir una palabra, una pequeña frase, pero brevemente, expresando pues lo que sientes o lo que sacas de aquí, ¿no? ¿Quién quiera empezar? Por donde se puede empezar a caminar, ¿no? Y sobre todo de la manera que lo planteas, tan humilde y natural, ¿no? Entonces, muy guay, o sea, me siento como muy bien de cositas nuevas y de herramientas interesantes que pueden aportar a mi persona, y que si de mi persona puedo aportar a mi alrededor, pues genial. Vamos sembrando. De que realmente deberíamos de mirar más al sujeto masculino como el individuo sobre el que tenemos que actuar, que durante todos estos años, todas las campañas para que las mujeres se sensibilicen respecto a lo que estaban viviendo han sido importantes, pero si no cambiamos al que ejerce la violencia, no avanzamos. Llevamos, ¿cuánto? Desde el 2004 con la Ley Orgánica de Prevención contra la Violencia de Género, y realmente si miras las cifras no han cambiado tanto, con lo cual nos está faltando algo, y lo que está faltando es ocuparse de los agresores. Es disminuir la agresividad y la manera en la que entienden las relaciones los que ejercen la violencia, que son los hombres mayoritariamente, me refiero en todas las estadísticas de delitos. Es que ya si te sales de las estadísticas de delitos contra la mujer, copamos los hombres todas las estadísticas de delitos, es un disparate. Y tienes toda la razón, estoy contigo. Yo me imagino que tú misma decías, ¿no? Que mucha gente decía, ven a darme una charla, un taller, o sea, que habrá mucha gente pidiéndote de estar y, oye, has dado prioridad y has elegido nuestro grupo y nos sentimos honrados en ese sentido. Y con ganas de más, porque la verdad que
te seguimos, al menos desde hace mucho tiempo, y con ganas de participar de estos talleres también. Si no hubiese taller para hombres, estaría guapo, ¿no? Estaría bien interesante, digo yo, participar. Que vuelvas pronto. Esos talleres. Una última. Nada, para mí la verdad es que es un toque de esperanza todo el tema de conseguir construir un futuro más igualitario, y es verdad que la educación es el pilar básico para poder avanzar, para vivir en una sociedad más justa, y el trabajo con hombres es fundamental porque somos quienes oprimimos, somos quienes ejercemos esa violencia, nos autodestruimos, entonces necesitamos poner el foco también en esta educación hacia los hombres, ¿no? Normalmente las charlas, los talleres que se suelen hacer en los centros educativos suelen dejar de lado el hecho de focalizar a los hombres como futuros ciudadanos que van a reproducir esa violencia, y tienden más a ese cuidado de las mujeres, ¿no? Cuídate tú, cuídate, ¿no? El mundo es así, asúmelo, se puede intentar cambiar, pero los hombres lo viven como un tema ajeno. Entonces creo que una de las herramientas básicas es hablar con esos futuros ciudadanos para que sean justos, para que no sean discriminatorios, para que sepan cuidar, para que sepan cuidarse. Y a mí esta charla me ha hecho pues tener un poquillo más de esperanza, porque a veces es como ver todo muy negro. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias, Coral. Seguimos. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de AIGE, y nada, a seguir creciendo y a seguir luchando. Gracias a Javi por el café y los bizcochos.